muchas ansias. Muy buenas, hoy os traigo un vídeo diferente porque os voy a estar respondiendo a las preguntas que me hicisteis la semana pasada. Y os tengo que decir una cosa, la verdad me ha sorprendido que casi todas las preguntas, por no decir la gran mayoría, son de la huerta. Pensaba que habría algunas preguntas más sobre la vida rural. La vida del pueblo. Las campanas de este pueblo la verdad son un poco locas porque además de tocar la hora, ciertos momentos del día también repican, no sé por qué, supongo que cosas de antes, ¿no? Que es de estas costumbres que se hacían. Lo dicho, como seguramente pondré algo en el título referente a esta pregunta más personal, si eres nuevo al canal, esto es un canal de horticultura y si es lo que te interesa aprender, te animo a ver antes los otros vídeos que he hecho, que son vídeos más formativos, con más información. Este va a ser un vídeo donde veamos un poquito de cada porque hay preguntas un poco de todo, preguntas dispersas, y voy a estar respondiendo a estas preguntas y también a otras preguntas que no tienen nada que ver con la horticultura, sino que están más ligadas a un estilo de vida saludable y sostenible. Entonces, que nada, vamos a empezar. Rosa María Cristóbal Crespo me pregunta: me gustaría saber qué tipo de alimentación lleváis y si os resultó difícil dejar de consumir azúcar. La verdad, solamente creo que he hecho un vídeo referente a esto, ¿no? A que dejamos de consumir azúcar. Nuestra nevera en general intentamos no comprar ya directamente productos que sean ultraprocesados y nos miramos muchísimo cuando compramos, yo que sé, cualquier cosa, hasta tomate frito, que no lleve azúcar, porque es que te meten el azúcar por todos lados. Mi experiencia personal sobre dejar de comer tanto azúcar, la verdad que no me costó demasiado porque era una cosa que ya estaba muy dispuesta a cambiar. Y nunca he sido una persona de comer demasiados dulces, por lo tanto no es una cosa que he deseado con muchas ansias. Y una de las cosas que me animó a hacer este cambio y también hice el clic fue seguir a una cuenta de un nutricionista en Instagram que se llama Carlos Ríos. Os estoy hablando de hace muchísimos años, que es cuando todo justo empezó esta persona a hacer todo esto de promover un estilo de vida con comida real y divulgando todos los efectos negativos que tiene consumir azúcar de una manera diaria para nuestra salud. Entonces, a partir de esta información yo fui incorporando todos esos cambios en nuestra casa. El más importante, yo creo, que hemos hecho es ya directamente dejar de comprar todo ello, porque si ya no entra dentro de casa va a ser mucho más fácil no caer en la tentación de coger alguna cosa, y siempre dentro de tu menú diario vas a cocinar con ingredientes más saludables. Y referente al tipo de alimentación que llevamos, nos sostenemos con dos pilares, más bien dicho. El primero es que la alimentación, los ingredientes, todo lo que comemos tiene que ser de la máxima calidad posible, también ecológico, y a poder ser de proximidad, un comercio local y un comercio ético, porque podemos consumir lechuga, podemos consumir verdura que si no es ecológica y por lo tanto le han echado muchísimos químicos y además tiene toda esta parte social, ha estado cultivada en un país extranjero, porque justamente allí no hay leyes que respalden tanto a los campesinos y por lo tanto las empresas pueden abusar mucho más de ellos. Entonces todo esto, por supuesto, siempre que podemos lo evitamos. En casa en general casi nunca compramos comida que venga de fuera. De hecho, nosotros estamos dentro de un supermercado cooperativo de aquí de La Garrocha que se llama Artiga Cooperativa. No, Artiga Supermercat Cooperativo, y ahí la verdad que hay casi de todo. Hay desde el jabón de limpiar que utilizamos, de lavavajillas, para lavar la ropa, que además lo venden a granel y es ecológico. También hay un montón de oferta de comida, fruta, cosas frescas, hasta carne ecológica, lácteos, etc. O sea que ahí compramos gran parte de lo que necesitamos comer en nuestro día a día y que no producimos nosotros en la huerta, porque después hay toda la otra comida, ¿no?, de verduras que sí que producimos nosotros en la huerta, pero obviamente nuestra huerta no nos sostiene todo lo que necesitamos para poder tener una alimentación.
Pero sí, nosotros tenemos una alimentación sobre todo mucho basado en hortalizas y vegetales y consumimos carne de manera puntual. Tenemos unos días estipulados en la semana que es cuando consumimos carne, no solamente por el hecho de consumir poca carne, que ya por ética y por salud también se debería hacer, también es un ejercicio para ser todavía aún mucho más conscientes de cómo es nuestro consumo, y a nosotros personalmente nos ayuda muchísimo, y también a controlar toda la parte económica, porque la carne es un producto que es mucho más caro que comprar vegetales, entonces que también es un punto a mirar. Y además nosotros consumimos carne ecológica y compramos a lo grande porque es una manera que nos sale mucho más rentable, mucho más económico. Entonces que para hacerlo de una manera más organizada también nos funciona muchísimo tener estipulados un par de días a la semana, que es cuando consumimos carne. Y cosas que sí que ya no hacemos desde que tenemos huerta y ya desde hace bastantes años es consumir hortalizas fuera de temporada. Por ejemplo, los tomates, los calabacines, ¿no? Estas hortalizas que muchas veces, igualmente que estemos en noviembre o en diciembre o en pleno invierno, hay muchas personas que siguen consumiendo. Nosotros ya hace bastante tiempo que hemos dejado de hacer estas cosas, y a pesar de que lo tengamos que comprar, porque puede ser no lo producimos en la huerta, igualmente solamente compramos aquellas hortalizas que son de temporada. Y es más, cuando vamos a comer fuera en restaurantes, también nos fijamos en aquellos platos que vamos a pedir que sean con ingredientes de temporada. Nunca nos vais a ver a nosotros escoger una ensalada de tomate fuera de temporada, porque la verdad es una de las cosas que ya nos parece horrible, porque es que sabemos que ese plato que nos van a traer del restaurante no será pues sabroso, no tendrá realmente ese buen sabor de un tomate de temporada. Siempre priorizamos todos esos platos de la carta que sí que tengan ingredientes que estén de temporada, porque sabemos que serán los más ricos. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta que varias personas me la habéis hecho y es referente al compost. Sara en concreto me pregunta, si no tienes opción de hacer tu propio compost, ¿qué marca recomendarías? Y si solo necesitas añadirlo una primera vez o cada cambio de temporada. Bueno, primeramente no hay solamente un productor de compost que esté bien. Yo, de todos los productores de compost que he ido probando, el que más me ha gustado, no solamente por la calidad del compost, sino por el plus que le añaden, son los chicos de Living Char, que además son de aquí, de bastante proximidad, de Tarragona, de Cataluña, y ellos en realidad no fabrican compost, lo que hacen es el biochar, que es este carbón que cuando lo mezclamos con la tierra actúa como una esponja gracias a que tiene microcavidades y retiene mucho mejor el agua, los nutrientes, etc. Bueno, tiene muchísimas ventajas aplicar biochar en nuestra tierra. Lo interesante de ello es que colaboran con otro proyecto que sí fabrica su propio compost a partir del estiércol de unas vacas que están pastando en libertad y son ecológicas, tienen una alimentación ecológica, y además de todo ello es un compost biodinámico, entonces que es un producto de muy buena calidad. Se llama Dreisken. De hecho, si no quieres el compost enriquecido con biochar que vende Living Char, puedes ir directamente a la página de Dreisken y allí encima encontrarás no solamente los sacos de compost, también encontrarás big bags, hasta te pueden traer camiones si quieres empezar una huerta de producción súper grande. Entonces que bueno, ahí os dejo la información de estos dos productores, que está súper bien. Y referente a la otra pregunta, si añadía solamente una vez el compost o cada cambio de temporada, lo que hago yo en la huerta, porque trabajo con el sistema de no labrar y trabajo con un sistema muy concreto, ¿vale? Porque esto no es válido para todo tipo de sistemas. Si trabajas con el convencional o el ecoconvencional, pues probablemente no lo puedas hacer de esta manera. Yo lo que hago es simplemente una vez al año aplicar un buen mantillo de compost en todos los bancales y las jardineras, un mantillo de unos 4 o 5 centímetros de espesor, y ya está. Y ya con esto tengo abono para todo el año, para todas las temporadas que van a haber.
Y ya está, como puedes ver es un mantenimiento súper sencillo y que además solamente se hace una vez al año, por lo que te quita muchísimo tiempo. Ok, sigamos con las preguntas. Si veis que algo ha cambiado es porque me he ido y he vuelto al cabo de unas cuantas horas que he ido a comer, básicamente. Fabiana Luggi pregunta: me gustaría saber cómo haces para tener tu huerta libre de plagas y enfermedades, así de sana y tan hermosa. Sí que es cierto que en mi huerta en general no hay plagas, puede ser puntualmente en aquellos momentos que sí que la planta está muy débil y por lo tanto fácilmente va a pillar alguna plaga, o también en aquellos momentos que ya la planta está a su final de ciclo y por lo tanto ya no tiene tanta energía y fácilmente también las plagas van a ir a atacarla. Vaya, que no es una huerta que esté en un círculo vicioso de que fácilmente mis plantas cojan plagas. Y esto es debido por varias cosas, no solamente una. La primera de todas, y creo que es una de las más importantes, es que la tierra siempre la preparo de tal manera que esté saludable, que haya vida en ella, por lo tanto que haya fertilidad, para que así las plantas crezcan sanas y fuertes y tengan sus propias defensas para que no les ataquen las cosas del exterior. Es como nosotros, que si nos cuidamos bien, tenemos una buena alimentación, difícilmente vamos a pillar un catarro, nos vamos a poner enfermos. Las plantas sucede exactamente lo mismo, también tienen sus propias defensas. De hecho, os animo a investigar un poco sobre la trofobiosis, que es la teoría que explica donde las plagas no llegan porque sí, las plagas llegan porque las plantas están débiles, tienen alguna deficiencia de nutrientes y por lo tanto las plagas pueden alimentarse de la savia de las plantas, porque la savia que desprenden cuando están de esta manera no es la misma que cuando está sana. Por lo tanto, las plagas, ya sean insectos u hongos, los hongos también se alimentan de las plantas, se alimentan de su savia, no es simplemente que los hongos aparezcan por la humedad, que esto he visto que alguna vez hay alguna confusión, que tenemos la visión de que los hongos simplemente llegan cuando llueve o cuando hay mucha humedad, y sí que es verdad que los hongos proliferan muchísimo más cuando hay humedad ambiental, pero también tiene que haber otras circunstancias también al mismo momento para que los hongos ataquen a nuestras plantas, y es que haya la disponibilidad de alimento, ya que si no hay estas circunstancias los hongos simplemente no van a aparecer, porque si no, por el simple hecho de que lloviera, todas las plantas y todos los sitios donde hubieran plantas se infestaría de hongos. Y eso no es lo que sucede, simplemente los hongos van en algunas plantas puntuales que son las atacadas. Pues ahí es cuando nos tenemos que observar y hacer la pregunta por qué podría estar sucediendo todo ello. Pero de banda de la nutrición del suelo y de cuidar muy bien todo este aspecto, también debemos prestar muchísima atención en la biodiversidad de fauna de nuestro espacio, ya que gracias a que haya un equilibrio de fauna, también nuestra huerta será mucho más resiliente a que sea atacada por algunas plagas, como introduciendo plantas perennes, habiendo más flores, pero no solamente flores cuatro salteadas, no, hay que haber abundancia de diversidad de flores y que además hayan flores durante todo el largo del año, porque no es lo mismo una zinnia que solamente te va a florecer durante la primavera-verano que por ejemplo una caléndula, que es una caléndula sí que te va a resistir durante el otoño y algunas zonas hasta puede resistirte al invierno. Y después ya entrando en el mundo de las plantas perennes, silvestres, y también hay que recordar que algunas hortalizas también son súper interesantes dejarlas espigar porque después producen unas flores que son realmente muy melíferas, por ejemplo las zanahorias, el cilantro, y esto es algo súper sencillo, simplemente es dejar que nuestra planta siga su ciclo y que llegue a la floración. Y otra cosa que podríais empezar a poner en vuestra huerta, y además súper interesante en este momento del año, es poner un espacio que haya agua, ya sea una charca construida por vosotros, una charca natural, por supuesto. Si le ponemos cloro, otro tipo de químicos para que se mueran las algas, la fauna tampoco va a sobrevivir demasiado en ese espacio, ¿no? Entonces tiene que ser una charca natural, pero si no pudiéramos poner una charca natural porque no podemos hacer obras, una cosa súper sencilla es coger una palangana
semana, o algún recipiente donde podamos abocar agua, irla añadiendo nosotros de manera manual diariamente o una vez a la semana, y ahí poner 4 piedrecillas para que después los insectos puedan entrar y salir sin tener problema y por lo tanto que no se nos ahoguen dentro de la charca. Es una cosa súper sencilla y que va a ayudar sobre todo a los anfibios como las ranas, las lagartijas, todos estos animales que también son súper importantes para el equilibrio de nuestra huerta. Y es que en una huerta no tenemos que solamente procurar de cuidar a nuestras plantas, que sí, es muy importante, pero también tenemos que cuidar la fauna de alrededor porque es igual de importante que nuestras hortalizas. María del Carmen Calero Molina pregunta: ¿podrías hablar sobre si hay técnicas de cultivo sobre el suelo sin bancales o jardineras? ¿Y cuál es tu experiencia con estas técnicas sobre el suelo? Bien, un bancal o una jardinera, tal y como lo tengo yo planteado aquí en la huerta, estamos cultivando sobre el suelo. Lo único que puede ser, visualmente parece como que hubiera alguna cosa que lo separara el suelo que ya estaba allí antes de que nosotros nos pusiéramos a trabajar y lo que empezamos a poner nosotros sobre el suelo, que son estas jardineras o los bancales permanentes. Hay que pensar que con los 10 centímetros que puede ser ponemos de buenas a primeras de compost, no es suficiente para que crezca. Hasta una lechuga necesita un poco más de espacio para poder crecer, ¿no? Y desarrollar bien sus raíces. Entonces, nosotros empezamos construyendo sobre el suelo, pero también tenemos en cuenta todo lo que hay debajo de la tierra. De hecho, las raíces van a ir mucho más abajo de las jardineras o de los bancales. Entonces, que a esa pregunta tengo que decir que también hay un poco de confusión ahí dentro de que es una técnica que no estamos trabajando con el suelo y sí que estamos trabajando con el suelo. Si te refieres a técnicas como por ejemplo caballones o plantar directamente a saco en la tierra sin apenas hacer nada, sí que lo he hecho en mis inicios como hortelana cuando estaba haciendo huerta ecológica sin más, sin tener conciencia de que había la técnica de no labrar y otras técnicas que eran más favorables para nuestras hortalizas y también que nos ayudan mucho más a recuperar la fertilidad de la tierra. Y tengo que decir que para nada son comparables los resultados con una huerta que con la otra, teniendo en cuenta que partimos del mismo escenario y empezaríamos con una técnica ecoconvencional o convencional, por lo tanto, labrando la tierra, aportando estiércol, volteándola, etcétera, y directamente hacer rasas, caballones o plantar directamente encima, o apostar con una técnica de no labrar como la que enseño en el anterior vídeo, que si no lo visteis te lo dejo por aquí arriba, os prometo que los resultados son bastante diferentes y no solamente el primer año. El segundo o tercer año con la huerta sin labrar es que es una mejora exponencial. En cambio la otra estás constantemente ahí luchando, es como si estuvieras trabajando en contra de la naturaleza, porque realmente la estás machacando y machacando, insistiendo, poniendo más abono, etcétera, etcétera. Pero si no respetas esos patrones que tiene, ese funcionamiento que ya tiene la naturaleza, por muchas cosas que hagas y manejes, es que te estás complicando la vida. Hay un camino que es mucho más sencillo para el hortelano y que además es mucho más favorable para las hortalizas y por lo tanto vas a tener mejores cosechas. Ok, siguiente pregunta. La Mantera pregunta: ¿usas fertilizantes líquidos orgánicos? ¿Cuáles? Sí que uso un fertilizante líquido muy puntualmente, sobre todo en la huerta urbana, o sea, en las macetas que tengo aquí en este espacio, pero en la huerta lo uso de manera muy puntual en momentos muy concretos, que ahora os explico. El fertilizante que utilizo es básicamente el té de lombriz, que son los lixiviados de la operación de el vermicompostaje, por lo tanto el compostaje pero con lombrices, y todos esos líquidos que van soltando el proceso de vermicompostaje los puedes guardar y después diluido con agua, por supuesto, tal cual es bastante fuerte, lo puedes utilizar como un aporte extra. Con eso no puedes abonar la huerta, no puedes abonar la huerta porque necesitas otros elementos que eso no lo va a aportar.
pero sí que es una ayuda súper interesante porque, por ejemplo, en momentos que la planta puede sufrir un estrés, ya sea debido a un trasplante, ya sea porque está empezando una plaga, en esos momentos podrías poner una aportación extra de este fertilizante en concreto, porque además es un fertilizante totalmente natural. Entonces, yo lo que hago es regar una vez a la semana hasta que empiezo a ver que la planta ya empieza a responder bien. En unas 3 semanitas más o menos ya tendrías que ver una clara evolución, que la planta ya empieza a echar nuevas hojas sanas y por lo tanto ya podrías dejar el tratamiento. Yanko Lazpita pregunta, la planta de adelfa, muy común en Málaga, tiene componentes tóxicos. Al haber tantas, ¿se puede aprovechar sus restos de poda, etcétera, para el compost? Bueno, el compostaje es un proceso que fermenta todo lo que echemos allí, los microorganismos, las bacterias, los hongos, etcétera, convierte la materia que nosotros estemos echando, ya sea los excrementos de un animal o ya sea, por ejemplo, también las plantas de la huerta, plantas que pongamos, etcétera, lo convierten en otro tipo de materia, que es el compost. Vaya, en resumen, que no hay ningún tipo de problema si decides añadir esta planta en tu compostera y compostarla. De hecho, las plantas de los tomates, cuando una vez las arrancamos o las cortamos y las compostamos, esas plantas tampoco nos las podemos comer nosotros, porque las hojas también tienen componentes tóxicos para nosotros y es algo que muy recurrentemente, seguramente si tienes huerta y un compostaje, lo eches para allá. Entonces que no sufras por ello, porque lo puedes compostar perfectamente. A ver, antes de que se me ponga a llover, porque ya está empezando a gotear, a chispear ahora mismo, no sé si lo veis por ahí detrás, voy a responder una última pregunta de Rosario. Hola Estela, mi pregunta es sobre el riego. ¿Tenéis instalado riego por goteo? Regamos a mano, Rosario, regamos a mano, porque además ahora no podemos regar con la regadora, ya que los bidones donde teníamos el agua de la captación de lluvia que tenemos nosotros y es el sistema semiautomatizado que tenemos, que podemos regar a presión con la manguera, no es posible porque no llueve, que bueno, ahora está empezando a llover y esperemos que llenemos un poquito más los bidones y podamos empezar otra vez a regar, pero tendría que llover bastante, la verdad. Entonces que no tenemos riego por goteo, pero sí, ojalá tuviéramos riego por goteo. Y bueno, si tuviera que elegir un tipo de riego, no pondría el gota a gota, elegiría más el riego por exudación, que es como si fuera una piel, porque suda, no es eso que vaya cayendo gotitas, las va sudando. Entonces, que es muy interesante porque riega de una manera mucho más uniforme, eso hace que se mantenga más la humedad. Parecería lo contrario, que gastáramos más agua, pero no, es al contrario, que no gastamos tanta agua y además es más beneficioso también para la huerta, ¿no? Tener todo un espacio húmedo y no solamente un cachillo así con constante humedad. Y bueno, que ya está empezando a apretar, ya me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. ¡Chao!